Que el 5 silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos a este programa de Diálogo Internacional, en donde trabajamos con mucha información, con muchas entrevistas y con muchas ganas de estar en contacto con ustedes. Atilio Borón, Paula Klachko, Marcelo Rodríguez y quienes habla Telma Luzani. Voy a empezar saludando entonces a Atilio Borón. ¿Cómo estás, Atilio? ¿Qué tal, Telma? Buenas tardes. Bien, bien. Como siempre, muy entusiasmado del programa, 157 ya. Muy bien. Seguimos avanzando. mal sería que empezáramos para retroceder. Y con muchas noticias bien importantes, varias elecciones este próximo domingo, sí. Una situación complicada en el Caribe, así que tenemos mucho material para hablar. Exactamente, después vamos a ir desgranando cada tema, pero antes vamos a saludar a nuestra querida Paula Klachko, que hoy no está acá en el piso, pero sí está con nosotros en forma virtual. ¿Qué tal, Paula? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Telma, Atilio, ¿cómo están? Muy bien, vos recién llegada de Colombia, ¿no es cierto? Me recuerdo el sábado pasado que nos contaste muy interesante sobre la cumbre. Hoy nos vas a contar otra vez, me imagino. Sí, me quedé con ganas, la verdad que es importante porque aparte era sábado, siguió la cumbre de los pueblos el domingo y otros eventos interesantes que pudimos vivir en Colombia, así que sí, vamos a estar hablando un poquito más de eso. Bueno, entonces... De la cumbre CELAC Unión Europea y en ese marco la tercera cumbre social de los pueblos de América Latina y el Caribe. Exacto, bueno, buenísimo. Marcelo Rodríguez está en China, así que próximamente vamos a tener muchas y muy buenas noticias de ese país. Y Federico Montero creo que también está fuera del país. Así que también pronto vamos a tener noticias de ellos. Bueno, yo aprovecho para saludar a nuestros compañeros, a Leandro Dehesa, que es nuestro productor, nuestro gran hombre en este programa, también la operación técnica a cargo de Gustavo Hoffman hoy. ¿Qué tal, Gustavo? Muchísimas gracias. Santiago Martínez en la operación de streaming y como siempre la producción artística de Lalo Recanatini, exacto. Este programa que estamos acá en la AM 530, Somos Radio de las Madres, y FM 90.7 de la Radio UNDAB, que es la Universidad de Avellaneda, más una red de emisoras hermanas en nuestro país y en Latinoamérica. También quiero agradecer a Noelia Giorgi de la Universidad Nacional de Avellaneda y a Rodolfo Amaui. Bueno, entonces empezamos nuestro programa. Atilio, vos tenés algo importante que decirnos, ¿no? Bueno, sí, un poquito más tarde, cuando tengamos momento para dar el editorial, para ver un poco, hacer alguna declaración en torno, o mejor dicho, algún análisis en torno a la gravísima situación que hay en este momento en el Caribe, con el desplazamiento de una parte muy importante de la flota de mar de Estados Unidos. Y allá hay varias declaraciones que deberíamos leer. Creo que estaba ahí contemplada la declaración de los juristas que se reunieron en Caracas en estos días, la tenemos ahí. También una declaración de Casa de las Américas, me parece importante. Están en parte todas reproducidas en la página web de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, el capítulo argentino, pero me parece que vale la pena. Y también nos tenemos una situación muy especial para explicar esto que está pasando con un nuevo preso político en la Argentina, que es Julio De Vido. Así es. ¿Verdad? Que en donde se han apelado a mecanismos de disciplinamiento y de tortura muy refinada, y creo que tenemos que comentarlo con nuestra oyentada. Sí, señor. Y también, bueno, vamos a pensar en este sábado, que como decíamos antes, mañana va a haber elecciones. Hay algunas que vamos a ver en especial, que es el caso de Ecuador, donde va a haber un referéndum, donde se va a pensar, repensar, creo que de manera negativa y en vinculación con lo que estabas comentando en Venezuela, del tema de la militarización de Estados Unidos en nuestra región. Uh-huh. Y también mañana, 16 de noviembre,
es la primera vuelta de las elecciones en Chile, ¿no? Que es algo bien interesante. Más o menos veníamos charlando justamente fuera del aire con Atilio, hay ciertas previsiones, parece una elección bastante ya cantada, pero hay un detalle que no es ningún detalle, y es que hay 7 millones de chilenos más que van a votar. ¿Por qué? Porque esta es la primera vez que el voto es obligatorio. Claro, en una elección presidencial, porque había sido obligatorio, ¿te acuerdas?, en la constituyente, pero pese a eso incluso a la gente la dispersión fue muy grande, pero ahora es la primera vez, como decía Telma, que en una elección presidencial chilena el voto es obligatorio. No sabemos en realidad si va a fluir una cantidad impresionante de gente o no, pero puede haber un cambio cualitativo. Sí, por eso las encuestas son muy cautelosas, ¿verdad? Muy cautelosas. Dicen que, bueno, Janet Jara sería la ganadora en la primera vuelta, pero ya después abajo la pelea entre los 3 candidatos a la derecha está muy desigual. Y bueno, ya vamos a tener un informe muy bueno de Chile la última parte del programa. Así que ahí ya vamos a ver esas previsiones. Lo que sí es seguro, también se lo llevaron preso, ¿no? Pero lo que es casi seguro es que va a haber una segunda vuelta el 14 de diciembre. Absolutamente. Digamos que nadie va a ganar mañana con el 50 más un voto como para ser el presidente, el futuro presidente de Chile, sucesor de Gabriel Boric. Pero hay que acordarse de esa canción de Rubén Blades, La vida te da sorpresas, ¿no? Exacto. ¿Quién te dice si esos 7 millones de gente que no fue a votar, de repente, por alguna razón absolutamente circunstancial, inclinan su voto a favor de alguno de los candidatos? Digo, y de repente sería una catástrofe para... O no. Claro. Así que, pero es un final abierto, de todas maneras. Sí. Así que vuelve, como siempre, muy interesante todas estas situaciones. ¿Y vos, Pauli, querés agregar algo? Bueno, si les parece, les comento un poquito más, porque todo tiene que ver con todo, en la cuestión de lo que se pudo discutir allá en Colombia, intercambiar, en el marco de lo que Atilio decía, que es la ofensiva brutal de Estados Unidos, de la presencia de los buques militares, los cuales esos 8 buques de guerra, más el submarino de propulsión nuclear, más los soldados estadounidenses entrenándose en las múltiples bases militares de Puerto Rico, más, etcétera, etcétera, se le suma la llegada, ahora sí, esta semana, de el Gerald Ford, que es el mayor portaaviones que tiene Estados Unidos en el mundo, y lo trasladaron desde la zona del Medio Oriente hacia el Caribe, cuando nuestra Caribe, nuestra región es zona de paz, y va a seguir siéndolo, porque así vamos a imponernos los pueblos de nuestra América. Pero bueno, ese es el contexto en el que se dio esta cumbre. Por un lado, la cumbre oficial de la Unión Europea y la CELAC, y por otro lado, como les comentaba, hubo una cumbre oficial que fue la segunda, que fue, digamos, de la cumbre, el foro de la sociedad civil, más oficial, vinculadas a las ONGs, a las organizaciones de la sociedad civil no gubernamentales, muchas de ellas financiadas por las fundaciones de Europa o de Estados Unidos. Bueno, perdón, iba a meter la pata. Estados Unidos justamente no. CELAC, Unión Europea, pero sí por fundaciones europeas, por el programa de Europa que se llama Global Gateway, no sé si lo estoy pronunciando bien, y en esa cumbre, bueno, no digo que sean todos ni todas, mucho menos agentes o al servicio del imperialismo, ni mucho menos, porque hay ONGs que son muy loables y que hacen un trabajo muy valioso por múltiples causas, por el medio ambiente, ¿no? Esta iniciativa Global Gateway de Europa está muy vinculada a financiarse, gestionarse recursos para la transición energética, y pero bueno, las ONGs, bueno, vinculadas a mujeres, etcétera, etcétera, pero sí, muchas de ellas sí, más con críticas muy fuertes hacia Cuba y demás. Eso era oficial, ¿no? Después estaba esto paralelo, que fue la cumbre, en realidad era la CELAC social, pero como les comentaba el sábado pasado, sí, hubo los gobiernos de derecha de la región que se opusieron a que esta articulación de la militancia popular, ahora sí de las organizaciones populares antiimperialistas de toda nuestra región,
estos países de derecha quisieron evitar que adoptáramos el nombre de CELAC, que se le pusiera el nombre CELAC. El año pasado les comentaba en la cumbre social, en la CELAC social de Honduras, se avivaron tarde. Esta vez, bueno, de entrada pusieron obstáculos, por eso se adoptó este nombre de Tercera Cumbre Social de los Pueblos de América Latina y el Caribe. ¿Y fue multitudinaria esta Cumbre de los Pueblos? ¿Fue muy multitudinaria? ¿Cómo la podés evaluar? ¿En cantidad de gente? Mira, sí, por el hecho de que era en Santa Marta, por ahí si hubiera sido en Bogotá, hubiera sido más multitudinaria. Pero como era en una región, bueno, en Santa Marta, que es un punto en el Caribe, es una ciudad importante, pero más pequeña, no es la capital, no hubo una movilización masiva de apoyo, pero sí había muchísimos y muchísimas. No te podría dar el número, pero éramos a nivel, bueno, las y los invitados internacionales éramos un montón, que hubo todo un esfuerzo de recursos de todo tipo, del Estado, del gobierno del Estado colombiano, para llevarnos a las militancias, a los referentes de diversas organizaciones de toda la región, y después organizaciones colombianas de todas las regiones de la propia Colombia, con sus diversos reclamos, con sus diversas luchas. Sí, se hicieron presentes. Y bueno, y como les contaba, una cuestión de la cumbre oficial, ¿no? La cumbre de la CELAC Unión Europea, hubo toda una campaña muy fuerte de parte de la prensa hegemónica para vaticinar el fracaso, ¿no? De una cumbre organizada por el presidente Petro. Bueno, querían a toda costa que fracase. Y bueno, al final sí, no fueron todos ni todas las presidentes, pero hubo una presencia, una participación. ¿Hubo un documento final? Yo ahora estoy hablando de la cumbre oficial, ¿no? De presidentes y representantes. Sí, hubo un documento final que tuvo algunas divergencias. Por ejemplo, a Venezuela no lo firmó al final por la cuestión de Ucrania. Fíjense, el documento final de la cumbre, CELAC Unión Europea, sí fue interesante en cuanto a declarar, a ratificar a la América Latina y el Caribe como zona de paz. No se nombró directamente Estados Unidos, pero sí se ratificó eso de la zona de paz y que bueno, se rechaza la amenaza militar o en términos así, sin mencionar directamente a Estados Unidos. Pero, por ejemplo, con el tema de Ucrania hubo divergencias porque la Unión Europea quería como una postura directamente de condena a Rusia y bueno, hubo Nicaragua y Venezuela no la firmaron. Pero lo que también decía es que, por ejemplo, llegó Lula, llegaron representantes de un montón de los países de la Unión Europea, también de América Latina. Algunos iban a estar presentes y no estuvieron porque, por ejemplo, el presidente de Cuba y el presidente de Jamaica tenían ni más ni menos que el huracán Melissa encima, claro, los desastres que dejó, entonces, bueno, no pudieron hacerse cargo. Pero finalmente la cumbre se hizo, hubo 9 presidentes y muchísimos otros cancilleres, representantes, altas autoridades de los países, mismo de la Unión Europea. Y fíjense, para contraponer, en cambio, la cumbre que se iba a realizar, la cumbre de las Américas, esta impulsada por la OEA con Estados Unidos, desde Estados Unidos, mejor dicho, pues sabemos que la OEA es el Ministerio de las Colonias, esa sí que fracasó. Y directamente se postergó, ¿no? Se postergó. La pospuso. ¿Cómo, Telmi? Se postergó. Indefinidamente, claro, se postergó indefinidamente, no tiene fecha todavía, no pudieron poner fecha. No, por eso la postergó, porque ya, como no invitaron otra vez, al igual que hicieron en 2023, creo que había el anterior en Los Ángeles, como no invitaron ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, tanto la presidenta de México como el presidente de Colombia dijo que no iban a asistir, y bueno, y ahí quedó, no esperaron a que otros y otras presidentas se suman a no asistir, como tal vez posiblemente Lula u otros, y directamente las suspendieron sin nuevo aviso. O sea, la que fracasó es esa, la cumbre, claro, de las Américas, que era convocada por Estados Unidos. Pero bueno, yendo a la cumbre ahora sí de los pueblos, también fue muy interesante, estuvo el presidente Petro, eso jerarquizó muchísimo esta cumbre de las militancias populares, con clara impronta antiimperialista, con un rechazo absoluto y una denuncia, porque esto ya es una amenaza militar la que está en el Caribe, porque han avanzado todos los días, bombardean a lanchas con personas
que pueden estar incurriendo en algún delito o no, o pueden ser simples pescadores, pero aún cuando estuvieran incurriendo en algún delito, no existe la pena de muerte en ningún país del Caribe, y ni mismo en Estados Unidos, obviamente mucho menos si fuera extraterritorialmente, tampoco tienen algún derecho, pero aún así también pasan por juicios, etcétera. En este caso son asesinatos sumarios, extraterritoriales, extrajudiciales, que están por fuera y por encima de cualquier derecho internacional y nacional de todos los países. Entonces eso fue muy importante, y la declaración, bueno, incluyó por supuesto la cuestión de las Malvinas, la independencia de Puerto Rico, y una impronta claramente antiimperialista. Después, otra cosa importante, compañeros, y con esto termino, es que al otro día, el domingo, que fue el último día de la cumbre, se realizó un hecho histórico que tuvimos la oportunidad de poder estar, de poder presenciar, que fue el pedido de perdón del presidente Petro en nombre del Estado colombiano por los crímenes de lesa humanidad cometidos. En esa ocasión se pidió perdón por la masacre, por el asesinato de la mayoría de las y los militantes de la Unión Patriótica a partir del año 84. Fue un acto muy hermoso, muy emotivo, muy fuerte. Se hicieron presentes familiares de las víctimas, así lo llaman, y también sobrevivientes de toda Colombia y también del exilio. Vinieron todas y todos vestidos de blanco, con una rosa amarilla, porque la rosa amarilla representaba la Unión Patriótica. Se entonaban las consignas y las canciones: yo te daré una rosa, bueno, te daré patria hermosa, te daré una rosa llamada Upé hermosa. Ustedes saben la musiquita de esa canción. Y fue muy hermoso. Hablaron las jefas, mujeres, que habían sido una senadora y la otra jefa de la Unión Patriótica, sobrevivientes, hablaron familiares, y bueno, era muy emotivo ver a todas y todos los sobrevivientes. Hermoso. Y la diferencia fue muy fuerte. Y después cerró Gustavo Petro. Miren esto, bien, para que veamos el poco poder, como decía Cristina la otra vez, y también Evo, ¿no? Que tener el gobierno no es tener el poder. Cristina arriesgaba un número, decía que tener el gobierno era tener un 30% del poder. Fíjense, en ese momento y ante ese maravilloso público, en ese escenario frente al Mar Caribe, Gustavo Petro denunció que los jueces no le habían permitido pasar ese acto, que era un acto de Estado, por cadena nacional. Bueno, claro. Pero fue impresionante. Bueno, pero el acto Pauli, tuvo una belleza, queríamos compartir eso. Es un perdón sectorializado, va pidiendo perdón por las distintas masacres, porque sabemos que el genocidio continúa y que las genocidas están libres, esa oligarquía violenta está libre, y están ahora combatiendo contra eso, que esperemos que el año que viene, en abril, y con Iván Cepeda, pueda profundizarse este rumbo. Exactamente. Bueno, ¿algún mensaje de Iván Cepeda o no? El padre de Iván Cepeda es una de las víctimas de esa masacre. Exactamente, una de las víctimas de esa masacre. No se hicieron presentes, pero adrede comentaban que no se hacían presentes candidatos. Claro. Bueno, entre lo que estabas comentando, quería agregar algo, Paula, y es que justamente Estados Unidos lanzó lo que se llama Lanza del Sur, que es esta nueva operación criminal en el Mar Caribe, una iniciativa que combina tecnología robótica, despliegue naval y presión diplomática sin precedentes en la región en décadas, y bueno, cuyo resultado tememos, y al mismo tiempo nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Hablando de Iván Cepeda, justamente ayer él hizo un llamado por este tema, dijo que toda América Latina, pero toda las Américas tienen que estar unidos en bloque contra una posible invasión de Estados Unidos, o una posible invasión o un posible ataque militar, ¿no? De Estados Unidos contra Venezuela. Bueno, vamos a una tanda y... No, directamente vamos a la entrevista. Vamos a la entrevista. Así me parece, sí. Bien. Entonces, ya mismo habíamos hablado justamente de Ecuador, ¿no? Yo les comentaba que mañana hay un referéndum muy interesante en un país
donde hay un gobierno que realmente tiene bastante déficit democrático. Pero justamente para hablar de este tema estamos en contacto con Ricardo Patiño. Él fue canciller del gobierno de Rafael Correa. ¿Qué tal, Ricardo? Te saluda Telma Luzani y Atilio Borón, Paula Klachko, acá desde Buenos Aires, en Diálogo Internacional. Bueno, tenemos un pequeño delay que ya vamos a resolver. Patiño mientras está tanto, en Ecuador, digamos. Está en Ecuador, sí. No, mientras tanto le quería decir al público que tenemos, como siempre, un libro para sortear. ¿Ya está, Lean? Bien. Lean me dice que ya estamos en contacto otra vez con Ricardo Patiño, que es, como les decía, economista, fue ministro de Defensa de Ecuador. Hola. Y de Relaciones Exteriores. Y canciller de Relaciones Exteriores. Y bueno, está en Ecuador y para esto estamos en contacto con él para preguntarle qué piensa que puede pasar mañana. ¿Cómo estás, Ricardo? Acá, Telma Luzani, Atilio Borón, Paula Klachko. ¿Nos escuchás bien? Hola. Hola, Pedro. Sí, les escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Muy bien, te vemos muy claro y te escuchamos muy bien, por suerte. Qué bueno. Muchas gracias. Telma, un gusto, Paula y Atilio, un gran gusto saludar con ustedes, que están tan lejos allá al sur. Así es. Más al centro. Estamos lejos, pero al mismo tiempo preocupados por las mismas cosas, ¿no? Comentábamos a nuestros oyentes que mañana, domingo, va a haber un referendo y una consulta popular en Ecuador. Entonces nos gustaría que le cuentes al público argentino de qué se trata y cuál es tu evaluación sobre el tema. Cómo no, encantado. Bueno, ciertamente se da en el contexto de una situación de deterioro de la aceptación que estaba teniendo Daniel Noboa en el Ecuador como presidente. Realmente los resultados en su gestión de gobierno han sido nefastos en todos los aspectos prácticamente. La única capacidad que demuestra es una capacidad de manipulación mediática. Tiene una capacidad publicitaria que le ha permitido, a pesar de los terribles resultados de su gestión, mantener todavía una cierta simpatía, aunque en deterioro. En los últimos tiempos tomó una decisión que fue muy cuestionada, que significó un cambio histórico en la definición de los subsidios a los combustibles, particularmente en el diésel, que ha estado subsidiado durante mucho tiempo. El diésel se utiliza mayoritariamente en nuestro país para el transporte de pasajeros y para el transporte de carga, particularmente también para muchas maquinarias, y ese subsidio ha estado manteniéndose durante 5 décadas. El presidente Noboa en sus 2 campañas dijo que los iba a mantener, incluso argumentó, dijo, no puedo quitar el subsidio al diésel, no se puede aumentar ese precio porque eso afectará mucho al costo de la vida, porque eso afectará a la vida de la gente, subirá el precio del pasaje. No lo voy a hacer, lo dijo en las 2 últimas campañas y sin embargo lo hizo, se sentía muy fuerte. Hubo una reacción de la CONAIE, es uno de los organismos que tiene capacidad de movilización importante en el Ecuador. Fue una movilización localizada ciertamente en ciertas provincias, pero generó una simpatía de parte de la población esa reacción de la CONAIE, y sintió Noboa, el presidente Noboa, que además ustedes seguramente habrán visto la información respecto al fraude que se produjo en la segunda vuelta electoral. Sí. No vamos a detenernos en eso, pero es un presidente ilegítimo para nosotros. Él se sentía que tenía la aceptación de la ciudadanía. Como es un gobierno neoliberal y quiere disminuir los impuestos para los ricos, quiere que ellos no paguen, entonces quiere tener un Estado chiquito, y para tener un Estado chiquito tiene que disminuir sus costos claro. Son los subsidios también. Entonces, bueno, este es el contexto, es el contexto en el que toma esa decisión. Lamentablemente en ese paro, esa paralización de la CONAIE se produjeron 3 muertos y muchos heridos. Hubo una confrontación importante en algunas zonas del país,
y para tratar de aliviarse él, Noboa, y de distraer a la población, porque una de sus estrategias fundamentales, y lo sabemos, pues eso, todos los que conocemos algo de política, sabemos que una de las estrategias de comunicación, de manipulación, es la distracción. Entonces lanzó un tema y dijo: esta constitución, la constitución del Ecuador, es una constitución que favorece a los delincuentes, sin presentar ningún artículo, ninguna nada. Favorece a los delincuentes pueden salir de la cárcel porque la Constitución lo permite. Entonces tenemos que echar abajo. Permitime, Ricardo, que voy a hacer una aclaración para el oyente argentino, y es que esta Constitución, la de Montecristi, fue justamente la que se aprobó masivamente durante el gobierno de Rafael Correa. Esto es lo que él quiere destruir. Y también el tema de la militarización, porque tengo entendido que las bases apuntan también a incrementar las ya bastantes bases militares que tiene Ecuador en relación al Comando Sur de Estados Unidos. Perdóname la interrupción, pero es para hablar de la Constitución buena de Montecristi, que es la que se quiere sacar. Efectivamente, el Ecuador tiene una Constitución que fue elaborada muy democráticamente, miles y miles de ecuatorianos. No fue una Constitución hecha en una oficinita, no. Miles de personas llegaron al Cerro de Montecristi. Incluso desde el punto de vista simbólico era hermoso ver a ciudadanos, alcaldes, obreros, campesinos, artesanos, indígenas, todo el mundo, la población negra y montubia del Ecuador, que asistieron a Montecristi, para transportistas, para construir esa constitución, para elaborar ese texto constitucional, que fue muy democráticamente elaborado y también fue masivamente aprobado por la población ecuatoriana con el 68%. Eso es lo que quieren terminar. Esa constitución tiene 444 artículos. Entonces el presidente Noboa dice: son muchos artículos, es demasiado garantista. Y dice él, en lo principal, dice: esa constitución favorece a los delincuentes. Y entonces con ese argumento intenta y dice: yo tengo pensado que la Constitución debe tener máximo 180 artículos y no más, y con eso está suficiente. Claro, quiere quitar todas las garantías de la Constitución, entre otras cosas que nuestro Estado en la Constitución es definido como un Estado plurinacional, porque hay muchas nacionalidades, particularmente de nuestra población ancestral, y multicultural, por lo tanto es una población que debe respetarse, ¿ya? Y por otro lado, pues el derecho a la salud. Nosotros tenemos en la Constitución el derecho a la educación hasta el nivel universitario, no postuniversitario, no, digamos, el primer título universitario, hasta ahí es gratuita y es de acceso universal. La salud es reconocida también como un derecho de todos los ecuatorianos, independientemente de que estén afiliados al Seguro Social o no lo estén afiliados. La naturaleza, nuestra Constitución es la primera Constitución del mundo que le reconoce a la naturaleza sus derechos y nos obliga a los ecuatorianos a velar por esos derechos. En eso también lo quieren terminar, bueno, por los negocios que tienen Noboa y su familia. Para ellos les estorba, y así lo dicen, es como una camisa de fuerza. No se puede trabajar con esa Constitución, porque les pone límites para amasar fortunas y para amasar también pobreza en la población. Ese es el tema, entonces, el contexto. Perdona lo largo, Telma, pero efectivamente la idea es de poner en contexto lo que pasa. Lo que quieren es terminar con una Constitución que efectivamente es garantista, pero para los ciudadanos, y quieren que esa Constitución sea reemplazada por una Constitución nueva que ellos están planteando, que se llame una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva Constitución. Esa es la pregunta principal. Hay 3 preguntas más, pero me quedo hasta allí para luego continuar con sus preguntas y sus inquietudes. Sí, muy interesante. Perdón. Gracias. Dime una cosita, ¿y cómo están los números preelectorales ahora? ¿Cómo vienen las encuestas? ¿Hay alguna información? Sí, tenemos encuestas y tenemos un tracking diario que nos permite saber que tenemos altas posibilidades de que el no, porque las preguntas que hace el presidente para tener un sí
que sí que se pueda crear la Constitución, que sí que haya bases militares en el Ecuador, etcétera. Nosotros estamos planteando una campaña por el no, por supuesto. Claro. Y en esa campaña los números indican que tenemos más de 10% de distancia que está ganando el no respecto al sí, en unas más que en otras, particularmente en la de la Asamblea Constituyente y en la de las bases militares. El no está bastante mejor que el sí. Y hay otras dos preguntas que tienen que ver con el número de asambleístas que deben de integrar la Asamblea Nacional Constituyente y con si debe mantenerse o no la obligación del Estado de financiar a los partidos políticos, en donde la diferencia es también importante, pero no es tan abultada. Bien, ¿hay alguna posibilidad de que el gobierno vuelva a cometer una trampa o un fraude como lo hizo en la segunda vuelta de la elección presidencial? Ricardo. Siempre hay posibilidad porque han sido capaces de todo. No te olvides que fueron capaces de invadir la sede diplomática de México para secuestrar a nuestro ex vicepresidente Jorge Glass e hicieron el fraude electoral efectivamente apenas en abril de 2025. Estamos tratando de cuidarnos lo que más nos sea posible con participación de nuestros compañeros en los recintos electorales, en las juntas receptoras del voto. Y también teniendo cuidado del sistema informático. Pero bueno, lo que sí le decimos a nuestra gente, y eso es fundamental, es que si ellos tienen posibilidad de hacer algún fraude, ese fraude se puede consolidar menos si la distancia de triunfo del no es más alta. Si la distancia es pequeña, un fraude tiene más chance de progresar, de ser exitoso. Por eso hemos insistido mucho a la población de que asista a votar, que vaya, que exprese su voto y que lleve además su propia pluma, su propio esferográfico, su propio bolígrafo, para que no nos vuelvan a hacer una trampa como la que nos hicieron en abril. Pero ese es el llamado que estamos haciendo, a que la población vaya a votar para que ningún fraude que quieran estén orquestando, que estamos convencidos que lo están intentando hacer, pueda resultar. Y mira que el fraude incluso no solamente es en términos físicos, digamos, de marcar papeletas o de hacer fraudes informáticos, sino que están haciendo también, están tomando decisiones que son absolutamente falta de escrúpulos. Es decir, a los jubilados, yo soy jubilado, nos pagan todos los días 18, todos los días 18 de cada mes, ahora nos pagaron el 14. Es decir, miren, el gobierno les está dando platita. Claro. Han regalado bonos por montones, pero por montones. Mientras la salud está en la ruina, mientras no pagan a las empresas dializadoras para que le den diálisis a los enfermos y se han muerto un montón de gente afuera de las empresas de los centros de diálisis del Ecuador, mientras no le pagan a las empresas de limpieza para que sigan atendiendo nuestros hospitales, mientras hay muchísimos, mientras a muchas empresas de la economía popular y solidaria que han servido al Estado, que le han vendido bienes, no les pagan en algunos casos hasta un año, mientras no cumplen con su obligación con la gente, el tipo regala a manos llenas como si fuera... Claro, justo antes de la elección, qué casualidad, ¿no? Justamente, ayer y antes de ayer. Claro. Ahora hizo un bono especial para los policías y los militares de 400 o de $500 que se los pagó ayer y antes de ayer. O sea, es una manipulación descarada que el tipo está haciendo, efectivamente, Ricardo, por todos lados. Te quería preguntar justamente, ahora que nombras a los militares, porque uno de los grandes logros del gobierno de Rafael Correa fue el cierre de la base de Manta, nada menos y nada más, con una base militar estadounidense que tenían muy importante, donde prácticamente Estados Unidos hacía y deshacía lo que quería. Ahora, lamentablemente, sabemos que hay una en Galápagos, se ha reabierto la de Manta, y este referéndum, por lo visto, quiere ampliar todavía más ese tema, con el gastado argumento de los delincuentes. Hoy día el narcotráfico y los delincuentes sirven para cualquier invasión, para cualquier militarización, etcétera. Quería saber tu opinión en relación a esto, a la apertura de bases y el peligro que puede haber en caso de que lamentablemente se apruebe el referéndum o se haga fraude. Sí, Telma, una precisión respecto a la pregunta cuando tú la hacías. En el Ecuador no había bases militares antes del año 99. En el 99, el gobierno de Estados Unidos chantajeó a Yamil Mahuad, que estaba
estaba muy debilitado porque tomó decisiones sobre la dolarización, y el gobierno de Estados Unidos le dijo: yo te apoyo, pero déjame poner una base militar en Manta. Y el gobierno en Mawat lo aceptó. De todas maneras, como son los gringos, no lo mantuvieron. Finalmente fue echado del poder Mawat, pero la base se quedó. Esta base el convenio fue suscrito por 10 años, y cuando el presidente Correa era candidato, dijo: yo no voy a mantener esa base militar, no hay ninguna razón para que tengamos una base militar en nuestro país. Además, los resultados respecto al tema de delincuencia y violencia no tenían nada, digamos, de beneficioso. El Ecuador no recibió ningún beneficio en términos de tener una mejor calidad de la seguridad en nuestro país. La violencia aumentó, los números lo indican claramente, son números recogidos por organizaciones internacionales, y el presidente Correa dijo incluso en un tono irónico: pues si quieren que mantengamos la base de Manta, no hay problema. Si el gobierno de los Estados Unidos me permite a mí poner una base en Miami, una base ecuatoriana, para defender a los ecuatorianos que están allá, también cuidarlos, no hay problema. Por supuesto, Estados Unidos nunca contestó tal insinuación, y la base militar tuvo que irse. La base militar era la única base que teníamos, ya no dejamos de tener entonces en nuestro gobierno. Y para decirlo con claridad, solamente 3 números. Antes de que llegara a la base de Manta, el nivel de homicidios intencionales en el Ecuador era de 13 por cada 100.000. Llegó la base militar y esos números subieron a 17 por cada 100.000. De 13 a 17 por cada 100.000 habitantes. Tomó el gobierno de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa al frente. Trabajó intensamente y personalmente, porque el problema de la delincuencia era un problema muy agobiante para nuestro país, aunque las cifras no eran todavía tan graves, y bajamos ese nivel de homicidios intencionales en el Ecuador a 5.5. Como el de Estados Unidos, más o menos, casi el mismo nivel. 5.5. El Ecuador fue, cuando el gobierno de Rafael Correa concluyó, el país más seguro de América Latina después de Chile. Así es. Después de Chile. ¿Y ahora cómo está? Éramos un país con una enorme seguridad. No imaginan ustedes todo lo que se hizo, además de la coordinación institucional. Hubo un ministerio coordinador de seguridad, cámaras, un ECU 911, una integración entre todos los organismos de seguridad, de inteligencia, policiales, del ejército, etcétera. Y realmente vivíamos una situación de seguridad y de tranquilidad en nuestro país cuando el gobierno de Rafael Correa terminó. Ricardo, tenemos que terminar la entrevista ya, pero dime una cosa: ¿en cuánto está la tasa de homicidios hoy? Que se ha disparado. 50. Fíjate tú, aumentó más de 10 veces. Y en algunas ciudades en 100. Bueno. De las 10 ciudades más violentas del mundo, 5 están en el Ecuador. Por Dios. Bueno, Ricardo. Y este hombre dice que yo sé que estamos terminando, concluyo entonces. Dale. Dice que es por la Constitución, no es por su ineptitud, por su incapacidad, porque incluso son cómplices. Claro. Este gobierno y el gobierno anterior son cómplices de la delincuencia, porque son en las cajas de banano, y no olvidemos que Noboa es el principal exportador de banano del Ecuador, en donde salen el narcotráfico, que el Ecuador se ha constituido el principal exportador de cocaína del mundo dirigido hacia Europa. Es su incapacidad o su negligencia o su complicidad la que da lugar a eso. Así es que bueno, hemos trabajado fuertemente en esta campaña para que no gane el sí en la consulta popular, y esperamos tener mañana buenos resultados. Ojalá. Esperamos poder hacerlos comentar al término de la jornada. Ojalá, Ricardo. Muchas gracias por su invitación. Estaremos brindando por ese triunfo del no. Un gran abrazo. Muy bien. Hasta pronto. Hablamos con Ricardo Patiño, ex canciller del gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp: 11 3200 0530. Somos Radio AM530.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Los domingos a las 16, Marcos Príncipe y Fernando Mayorga hacen Ya es tarde. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. La patria no se vende, con Carlos Polimeni en La Plata. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo, celebrando la militancia. Domingo 16 de noviembre a las 13, en Esquina América, 71 y 18, La Plata. Entradas en alternativateatral.com. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togonetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Hola, queremos compartir una comunicación que nos envía Alessandra Minichelli, que es la esposa de Julio De Vido, en donde explica la situación de este ex ministro del gobierno de Néstor y de Cristina, detenido, ¿verdad?, recientemente por una causa absurda, absolutamente. Lawfare, caso Lawfare, pero clavados, no tienen ni pies ni cabeza, pero la situación de Julio, nos dice Alessandra, es gravísima, ¿verdad? No tuvo acceso a sus pertenencias, estaba con una camiseta térmica y hacía 30 grados de calor, no le habían entregado el bolso, la comida no responde a una dieta para diabéticos e insumos dependientes. En el desayuno le habían dado 5 panes, la harina metaboliza en azúcar, es decir, es veneno para él. Durante la mañana pidió agua caliente y no se la dieron, pidió bañarse y no lo dejaron, no puede comunicarse porque hay un solo teléfono con tarjeta al que puede acceder una sola vez hasta las 20 horas y nadie le explica cómo funciona. No accede a su medicación. Esto es tentativa de asesinato. Gente, hablando en puro derecho. Hicimos una presentación, dice Alessandra, al juez y envió el oficio al hospital de Ezeiza, pero no han respondido como corresponde. Solicitaron una pericia médica y un informe socioambiental, ¿no es cierto?, de la casa donde vivía. Bueno, Julio tiene 76 años, cumple el 22 de diciembre 77 y quiere saber, Alessandra, y nosotros nos plegamos a esta preocupación, ¿quién está dando estas instrucciones para un maltrato tan grave para una persona
al punto tal de poner en riesgo su vida, ¿verdad? Porque sabemos que un insulino dependiente tiene que estar cuidadosamente medicado y no lo está. Bueno, este es el gobierno de la libertad avanza. Así avanza la libertad en un gobierno presidido por estos delincuentes. Violentos. Así es. Bueno, y vamos a seguir hablando del mundo. Hablábamos ahora de América Latina, pero vamos a ver, no estoy clara si tenemos o no ya la comunicación. Me parece que no. Tenemos una situación, sí, muy grave en África, un continente del que hablamos poco, en general se conoce poco, pero del que nosotros también nos vamos a ocupar. Uno de ellos es el caso de Sudán, donde hay una larga guerra civil, pero bueno, vamos a hablar con un especialista para que nos cuente, nos aclare y nos diga cuáles son las perspectivas y las causas de esta situación. Vamos a entrevistar a Sergio Galeana, que es docente e historiador justamente especializado en África. ¿Cómo estás, Sergio? Acá estoy con Atilio Borón, con Paula Kleczko y yo soy Telma Luzani. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bien, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, por favor, ¿cómo está la situación? Sudán es uno de los países, el otro, ¿verdad? Nos sorprendió Donald Trump anunciando que entraría en guerra o mandaría tropas a Nigeria. Cuéntanos un poquitito, a ver, cómo está la situación, sobre todo en esos dos países, o si quieres agregar alguno vos más, bueno, por supuesto, te escuchamos con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Quizás más breve es lo de Nigeria, que es una cosa bastante extraña por parte de Donald Trump, que en realidad tiene, me parece, más que ver con esta línea que ya había anunciado con Sudáfrica, también denunciando un supuesto genocidio contra la población blanca en Sudáfrica, que de hecho coloca a la población blanca sudafricana como sujetos privilegiados a la hora de solicitar asilo político en Estados Unidos. Una situación que es absolutamente absurda, no hay ninguna persecución de blancos en Sudáfrica. Lo que hay es un gobierno, en el caso sudafricano, que lo que está revisando es una cuestión que es básica, que incluso está en la Constitución, que es el sistema de tenencia de la tierra, que era algo que viene de la época del régimen del apartheid, que hacía que la población blanca, que representaba en ese momento cerca del 15% de la población, tenía acceso al 85% de la superficie de Sudáfrica y a las mejores tierras. Bueno, esto quedó, nunca se discutió el sistema de tenencia de la tierra durante el régimen del apartheid. Las negociaciones que pusieron fin al apartheid en el 90 y que abrieron el gobierno de Mandela en el 94 empezaron a discutir esta situación. No hay ninguna ofensiva por parte de los hay problemas de sonido. Sergio, te estamos perdiendo, no sé. A ver, te escuchamos, pero sí, problema de señal, porque se escucha como... Tal vez si cerrás la cámara... A ver... Claro, es posible. No se escucha. ¿Podemos hacer un enlace de nuevo? Porque la verdad que estaba empezando... Vamos. Sí. Me estaba pensando y aclarar un poco que vos hablabas de Nigeria, justamente. Sí. Nigeria es el país más rico de África y uno de los países petroleros. Una potencia petrolera, además va a ser uno de los 5 países más poblados del mundo, han dicho. De jóvenes. De jóvenes, ¿no es cierto? Pues es un dato muy interesante. Hoy en día, un día tendríamos que dedicarle una parte del programa a toda la cuestión demográfica, que pasa totalmente de lado en muchos análisis, pero bueno, en el caso de África es un continente realmente muy, muy joven y Nigeria lo es. Bueno, creo que estamos otra vez en comunicación. Sergio. Ahí estamos bien. Perfecto, sí. Sergio. Ahí te escuchamos muy bien. Yo había hecho la introducción respecto de Sudáfrica justamente porque son estas cuestiones que plantea Trump que tienen, creo, más que ver con una agenda política de la ultraderecha cristiana, pero que no, de hecho hay violencia en Nigeria, hay violencia religiosa, en realidad es una violencia política que adquiere un lenguaje religioso, pero de ninguna manera uno puede pensar que en el caso de Nigeria las víctimas son solo cristianos. ¿No tiene que ver con que es un país ricamente petrolero? Tiene que ver con eso. En realidad, yo creo que hay algo de eso. Y de todas maneras, las empresas norteamericanas y las empresas occidentales hacen excelentes negocios en Nigeria.
el gobierno de Nigeria no es como los gobiernos del norte del Sahel, que formaron un bloque, se retiraron, crearon un bloque regional más vinculado a Rusia, la Alianza de Estados del Sahel. Nigeria no participa de eso. Nigeria tiene excelentes relaciones con China, tiene excelentes relaciones con Estados Unidos y excelentes relaciones con los países occidentales en general. Es bastante pragmático, entre otras cosas, por la importancia económica que tiene Nigeria. Como bien ustedes señalaban, Nigeria es el país más poblado de África. ¿Sí? El 10% de la población africana es nigeriana y además es un país muy joven. La mitad de la población tiene menos de 17 años. ¿Sí? O sea, tiene un potencial económico enorme, un futuro enorme, donde además no solamente son productos primarios, hay un desarrollo de la industria de lo podemos llamar de entretenimiento, ¿no? de películas, lo que se conoce como Nollywood, que es como Bollywood, como, o sea, hay un nombre que se llama Nollywood, que es una producción de filmes y de cortos para el mundo de habla británica, africano, de habla inglesa, perdón, muy importante. O sea, es una economía muy dinámica con enormes problemas estructurales, es un país con muchísimos problemas estructurales, entre otras cosas porque gran parte de la riqueza que genera la extracción, por ejemplo, de petróleo, no termina de invertirse en mejoras sustantivas para la población, ¿no? Entonces, esa población joven también es una población muy contestataria, reclama acceso, por un lado, a un medio ambiente cada vez más degradado, sobre todo en el sur, producto de la extracción petrolera con muy pocos controles, pero por otro lado también es cierto que es un estado que brinda poco, ¿no? a su población. Entonces, en ese sentido es un combo bastante complejo. En la zona norte de Nigeria, que es lo que se conoce como la región del Sahel, que es una región muy amplia, que va desde Sudán hasta el Océano Atlántico, ¿sí? Es la zona de frontera entre el desierto y la sabana, podríamos decir, que es una zona donde, entre otras cosas, producto del cambio climático, hay enormes dificultades para la población que vive en esa región. ¿Sí? La población es una población que en muchos casos vive de una economía vinculada a la ganadería, hay conflictos entre grupos nómades y grupos. Estaba mirando algunas cifras mientras hablaba Sergio, muy interesante lo de Nigeria. La población actual está en el orden de los 237 millones, pero para el 2050, o sea, en 25 años, va a estar en 401 millones de personas, ¿no es cierto? Impresionante. Y la ciudad, jóvenes. Muy jóvenes, la gran mayoría jóvenes, como venía diciendo Sergio, y la ciudad principal, la capital, que es Lagos, se calcula que en pocos años más va a tener 30 millones de pobladores. Una mega urbe en un mundo muy desarrollado como es Nigeria. Sergio, no sé si esta vez estamos en contacto. Sí. No, para resumir entonces el tema Sudán, pedirte que resumir Sudán, yo sé que es una imposible. Pero una preguntita sobre Nigeria, compañeros. Sí, Paula, sí. Dale, adelante, Paula, vamos. Sí, una cosita más, a ver qué piensa Sergio. Con esta amenaza y este ataque de Trump, esta amenaza de ataque con la denuncia de un supuesto genocidio sobre cristianos, que la verdad que está sacado de la galera, no hay demostración empírica alguna, parece. La pregunta que te quiero hacer es, ¿con esto no está atizando que, como pasa en América Latina, haciendo el paralelismo con la región del Caribe, con eso no está atizando el antiimperialismo que pudiera haber en África y pudiera estar empujando a que Nigeria se sume a Níger, Mali, Burkina Faso, estos países de la franja del Sahel que han emprendido un camino antiimperialista? Mira, la verdad no lo creo por las estructuras políticas y por los gobiernos en Nigeria. Nigeria es un país históricamente con vínculos muy sólidos con Gran Bretaña, con su antigua metrópoli, con los Estados Unidos. No hay grupos antiimperialistas, hay grupos de izquierda, la verdad que son bastante, comparativamente hablando, son bastante minoritarios. Sí, yo lo que creo es que, lo que hay es este foco en la resolución militar de los conflictos,
que es un poco la matriz que está planteando él, ¿no? Hay un conflicto supuestamente religioso, en realidad no necesariamente adquiere un lenguaje religioso, pero hay un conflicto que tiene que ver con recursos, que tiene que ver con acceso al poder, con recursos del Estado, que adquiere ese discurso religioso para construir un nosotros versus otros, ¿sí? Si uno solo lo limita a la cuestión militar, lo que sí alienta, y el discurso de Trump alienta, y en ese sentido yo creo que el gobierno de Nigeria también retoma esa idea, que es una mirada estrictamente militar del conflicto, ¿no? Que es un poco también lo que sucedió en la región del Sahel y que fue el fracaso francés, ¿no? Cuando uno piensa el fracaso de Francia fuertemente tuvo que ver con mirar ese conflicto solamente como un conflicto militar, en donde los potencias occidentales vendían armas, probaban armas nuevas, formaban cuadros, había toda una lógica muy vinculada en lo militar, pero que como no resuelve el conflicto de fondo, el conflicto no tiene solución, y eso se prolonga en el tiempo. Lo que sucedió en el Sahel, en algún punto, es el hartazgo de gran parte de la población, de sectores militares, con una política que va a un callejón sin salida, que es pensar este conflicto solamente como un conflicto de corte militar. Entonces, en ese sentido, esa militarización de los problemas sociales, yo creo que ahí hay un escenario para poder pensar, gente que esté pensando otras alternativas, ¿no? Igual es un escenario muy incierto. Los países del Sahel no lograron resolver el conflicto, la cuestión de seguridad. Pero me parece que abren la pregunta a que este tipo de conflictos se puede resolver de otra manera. Si vos me preguntás, vos mencionabas el paralelismo con el Caribe, es como pensar la guerra contra las drogas, ¿no? El narcotráfico, si lo vemos solamente con un problema militar, bueno, es el fracaso que estamos viendo, ¿no? Donde cada vez hay más muertos más jóvenes, más pobres, ¿no? La criminalización de la pobreza. Si uno piensa un conflicto más integral y tratar de encontrar las raíces más sociales de este tipo de conflictos, bueno, uno puede pensar en alternativas diferentes, ¿sí? Pero bueno, perdón, esa era mi opinión. Perfecto. Bueno, no, y lo que faltaba era saber de Sudán, a ver qué nos podés comentar. Sudán, la verdad que es un país que hace muchísimo tiempo que está en guerra civil. De hecho, Sudán parió, por decirlo de alguna manera, el país más joven, que es Sudán del Sur, que fue producto de una guerra civil entre el norte y el sur de lo que hoy es Sudán. Originalmente, Sudán y Sudán del Sur formaban parte de un mismo país desde el periodo colonial. Sudán del Sur se independizó después de unos acuerdos en el 2009, se independizó en el año 2011, y eso llevó a una serie de enfrentamientos internos y sobre todo una gran movilización civil en contra del gobierno militar que había en Sudán a principios de la década de los 2000, y esa experiencia democrática se abortó con un golpe militar en el año 2011, más o menos, en donde participaron, por un lado, las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares que habían sido utilizados en estas guerras previas, que se conocían como los Janjaweed, que fueron incluso acusados de genocidio en la región de Darfur, en la primera década del 2005. Esos grupos que coincidieron en algún punto en abortar esa experiencia democrática a principios de los 2010, 2 años después se produjo una ruptura entre esos dos grupos. Estos grupos de milicias paramilitares se adquirieron el nombre de Fuerzas de Intervención Rápida y el ejército, y lo que empezaron es un conflicto, una guerra por el control del Estado. Una guerra absolutamente cruenta, donde lo que hay es tierra arrasada. De hecho, los combates por el control de las ciudades dejan las ciudades destruidas. La capital, Jartum, es una capital que está destruida. En su momento estuvo en manos del RSF. Hace 2 años, creo que fue 2 años, que la tomó las Fuerzas Armadas. Cuando se fue el RSF, destruyó todo. Todo es las universidades, los ministerios, los hospitales. De hecho, no dejó piedra sobre piedra. Una lógica de tierra arrasada, como si no fueran parte de ese país, ¿no? Y hoy ese grupo está recluido más en el oeste, en la región de Darfur, con mucho apoyo. Ahí lo que hay es mucho apoyo externo. ¿Sí? Eso te iba a preguntar, ¿quiénes están detrás? ¿Qué potencias están detrás? ¿Esto fue inducida esta guerra civil? ¿Se sacan ventaja? La guerra civil, a ver, Sudán es un país que tiene ciertos recursos, pero me parece ahí que hay recursos petroleros. Es un país que está en esta región del Sahel, una región que es bastante estratégica porque limita con Egipto, limita con Etiopía, o sea, 2 grandes países en la región.
Pero ahí yo que creo ahora que son de los BRICS, ahora son de los BRICS esos dos países. Exactamente, que ahora son de los BRICS. O sea, y la desestabilización de un país como Sudán siempre tiene efectos derrame de desestabilización en la región. Por eso los países limítrofes, en general los países africanos, tratan de buscar soluciones o sea, no sé si amistosas, pero por lo menos soluciones rápidas a un conflicto, que es todos adentro, una negociación, acuerdo de unidad nacional, pero que el conflicto no espiralice, que es lo que está sucediendo ahora, porque además de las atrocidades y las barbaridades que se cometen contra la población civil, hay cientos de miles de refugiados que van a donde pueden, a los países vecinos. Van a Etiopía, van a Egipto, van a Chad, o sea, van a los países de la región generando problema, es un problema para los países de la región también. Los países que están interviniendo hoy en día, fundamentalmente el principal país que apoya a estos grupos insurgentes, que es las fuerzas de acción rápida, es Emiratos Árabes Unidos. Lo que por lo menos más o menos se puede comprobar, aunque el gobierno de Emiratos Árabes lo niega. Todos los registros hablan, por ejemplo, de tráfico de armas. Hace poco estalló un escándalo en el Parlamento británico porque se detectaron armas británicas nuevas en manos de estos grupos insurgentes que habían sido vendidas a Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Hay una lógica de mientras se puedan vender armas, drones, ¿sí? Esta tecnología militar de bajo costo, ¿sí? Que por otra parte son campos de experimentación. Totalmente, ¿no? También estas guerras son muy crueles porque por otra parte son campos de experimentación donde los fabricantes de armas pueden vender, entre comillas, el éxito de sus productos, mostrándolos no en un laboratorio, no en una computadora, sino cómo efectivamente matan gente o destruyen objetivos a distancia sin ningún tipo de problemas. Claro, entonces yo creo que ahí sí. El gran problema de este conflicto es que por ahora hay una suerte de empate militar, podemos decir, y en donde las presiones de la comunidad internacional no están haciendo efecto. Uno puede creer que no hay mucho empeño, sobre todo por parte del G7, que son los principales países. Hubo una reunión del G7 donde se trató el tema de Sudán y tanto un enviado de Trump como un enviado británico hablaron de reforzar el embargo de armas. Lo cierto es que las armas, esos grupos llegan y llegan a través de terceros países que son los que tienen contratos con esos países, ¿no? Con los países productores. Bueno, clarísimo, te tenemos que abandonar porque, bueno, como sabes, el tiempo es muy limitado en la radio, pero te agradecemos mucho porque realmente son temas muy complejos y bastante desconocidos, lamentablemente, para nosotros la parte de África. Así que te agradecemos muchísimo esta participación, te estaremos molestando seguramente en otro momento con más información sobre los temas. Bueno, muchísimas gracias y cuando quieran, un gusto siempre hablar con ustedes. Gracias a vos, Sergio. Buenas tardes. Sergio Galeana es docente e historiador especializado en África, como lo acabamos de escuchar, y quiero comentarles, como dije antes, tenía que decir el sorteo del libro, porque claro. Este sábado, como todos los anteriores, también hay un sorteo del libro y para quienes nos quieran escribir, pidiéndolo con su nombre, apellido y los 3 últimos números de su documento. El libro es Papeles de Política, 1999-2025, de Miguel Ángel Pérez Pirela, el venezolano, y prólogo de acá el compañero Atilio Borón. Así que para quienes quieran tenerlo, nos escriben, al final del programa vamos a decir quién es la ganadora o el ganador y lo van a retirar por Librería Badaraco en Avenida Entre Ríos 921 acá en la capital federal. Bueno, vamos a una tanda. Diálogo Internacional hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Somos Radio. AM530. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Un mate abriendo la noche de los domingos, con la siembra de los que no están. Palabras que alzan la memoria y ponen luz sobre los ojos del porvenir. Mate amargo, con Omar López, los domingos a las 23 por AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. RCT, Club Vacacional, Spa y Playa en Chapalmalal. Es tiempo de compartir. Compartir el relax, el disfrute, los deportes, exquisita gastronomía y el descanso. Departamentos, spa y playa entre el campo y el mar. Es tiempo de compartir la vida. RCT, Club Vacacional y Spa. Reservas @rct.coop. 54 911 4097 3030. Web rct.coop. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. La dinámica del presente se detiene justo para el análisis. En nuestro diálogo internacional, el editorial de Atilio Borón. Privilegio de una editorial de nuestro querido Atilio Borón, la Latinoamérica ¿qué espera de China? Así es. Yo creo que es importante plantearnos esa pregunta, Telma, porque muchas veces se hace un análisis economicista de la relación entre China y América Latina. Creo que lo dije en el programa anterior, pero por las dudas lo refresco ahora porque no estoy muy seguro. En el año 2000, el intercambio total entre China y toda América Latina y el Caribe equivalía a unos 12.000 millones de dólares. En el 2005, cuando se derrota el ALCA, eso ya había subido a 50.000 millones de dólares. Y eso estaba presente en la discusión de Mar del Plata. Recuerdan que dijimos en aquel momento que Bush dijo, señores, acá no hablemos de Estados Unidos, tenemos que protegernos de China, lo dijo. Por esto lo decía. El año pasado, el intercambio total entre China y toda América Latina y el Caribe llegó a los 538.000 millones de dólares. O sea, subió 10 veces en relación a lo que ya generaba una cierta aprehensión de parte del gobierno norteamericano en el 2005. ¿Y por qué hago toda esta referencia? Porque yo creo que China, digamos, y para nosotros en América Latina, no solo tiene que ser importante por la colaboración económica, por los criterios distintos con los cuales
China maneja sus vínculos económicos con lo que podemos llamar el sur global, que es diferente al que utilizan Estados Unidos y los países europeos. Matices importantes, pero muy significativos. Pero ahora estamos ante una situación inédita, que es la siguiente. Después de muchas décadas, Estados Unidos vuelve a lanzar una ofensiva militar contra un país de América Latina. Para que nos demos una idea de lo que estamos hablando, ni siquiera en la crisis de los misiles, octubre de 1962, en donde estuvimos a horas de que Nikita Khrushchev y John Kennedy apretaran el botón nuclear, a horas, faltaban horas y a último momento se cortó. Ni siquiera en ese momento hubo un desplazamiento tan fenomenal de fuerzas navales de Estados Unidos para rodear a Cuba. Eso super portaaviones, el Gerald Ford, portaaviones de última generación, es el portaaviones más grande, no solamente de la flota de Estados Unidos, sino el más grande a nivel mundial. Ni China, ni Rusia, ni Inglaterra tienen un portaaviones de esas características, ¿no es cierto? Grande en el sentido de que tiene una capacidad para albergar más de 75, 80 aviones. O sea, una cosa tremenda, 4.000 marineros capaces de pasar a tierra, ¿no es cierto?, y realizar operaciones de comando, etcétera. Y entonces, ¿qué tiene que ver China con todo esto? Algo muy importante. Yo creo que China no puede olvidarse de que para Estados Unidos es el rival a vencer. China no es una competidora de la economía norteamericana. China es, y acá cito de memoria documentos del Consejo de Seguridad Nacional, por ejemplo, del Pentágono, China es el enemigo número 1 de Estados Unidos. Y como tal, a mí me preocupa mucho la pasividad de China ante este desplazamiento de fuerzas navales de los Estados Unidos en las zonas del sur del Mar Caribe, enfrente a las costas venezolanas, sin que China haya hecho algo más que expresar un gesto de repudio, de desaprobación, de decir que América Latina y el Caribe no son patio trasero de nadie, pero yo creo que esperamos algo más, necesitamos que China algo más. ¿Qué sería ese algo más? Alguna gente dice, ¿qué querés? ¿Que traigan tropas? No estoy pidiendo, sería un error garrafal el envío de tropas acá. De hecho, China ha enviado, por la vía de acuerdos de cooperación integral con Venezuela, con otros países, suministro de armas, de equipos tácticos, etcétera, pero no tropas. Pero lo que sí China debe hacer urgentemente es imitar lo que hizo Estados Unidos, pero colocando su portaaviones y toda una batería muy grande de naves de guerra en las inmediaciones de Taiwán. Algo que hizo en abril de este año y que tiene que volver a hacer ahora sin replicar lo que hizo Estados Unidos. Es decir, no tiene que bombardear a nadie, porque eso solamente, ese tipo de asesinatos las hacen los occidentales, los representantes de la cultura más elevada del mundo, ¿verdad? Ese asesinato extrajudicial al cual se refería Paula hace un ratito, pero sí tienen que desplazar su fuerza naval en las inmediaciones de Taiwán, mandando una señal muy clara a los Estados Unidos de que ellos no están dispuestos a tolerar que Estados Unidos, por la fuerza y bombardeando, invadiendo, atacando militarmente a Venezuela, pueda realmente doblegar a la revolución bolivariana, pueda robarse el petróleo venezolano. Y la única manera como esto se puede parar es si Estados Unidos ve una señal clara, contundente de China, como sería el inmediato desplazamiento de parte de su tropa rodeando a la isla de Taiwán y diciendo, miren, si ustedes llegan a hacer eso en Venezuela, no vamos a esperar hasta el 2049, cuando se cumplen 100 años del triunfo de la revolución comunista de Mao Zedong, sino que vamos a apoderarnos de Taiwán ya mismo, porque Taiwán es una parte integral, no negociable de China, y eso ha sido reconocido inclusive en 4 cartas reversales por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, a la gente amiga de China, aquellos que puedan llegar a hacer este mensaje, por favor, díganles que además esto no solamente va a colaborar para mantener a Venezuela al margen de una agresión militar, sino que va a hacer que los estadounidenses lo piensen 2 veces
si quieren atacar a China, porque después de Venezuela y Cuba viene China. Y yo les digo a los amigos en Beijing, no se hagan la menor ilusión de que Estados Unidos se va a contentar con apoderarse, si es que puede, vamos a ver, yo no creo que lo logren, pero van a tratar, si es que puede apoderarse otra vez de América Latina, después van a ir por China. Por lo tanto, a movilizar esos barcos, esos portaaviones, esas fuerzas especiales, rodear a la isla de Taiwán, no disparar un solo tiro, no disparar un solo rocket, nada, pero mandarle a Estados Unidos la señal de que hay límites y que la ley de la selva no puede prevalecer en las relaciones internacionales. Ojalá que este mensaje llegue a buenos oídos en Beijing. Ojalá, y recordar también de paso que en el caso de Rusia, el canciller Sergei Lavrov ya ha dicho con mucho énfasis que realmente Estados Unidos no debe provocar a ningún país, no nombra a Venezuela, lo dice con toda, digamos, queda muy claro de qué se trata, no tiene ningún derecho a provocar otro país y mucho menos en forma militar. Pero como decís, Atilio, el objetivo ciertamente es China. Así es. Bueno, y también quería comentar que están llegando noticias complicadas desde México. Muy complicadas. Muy complicadas. Vos sabés que estaba leyendo recién, hay una cantidad importante de manifestantes. Esto se venía armando, Se venía armando. De hecho, el gobierno de Claudia Sheinbaum había vallado ese hermoso y enorme plaza que tienen en la Ciudad de México, se llama el Zócalo, que está justamente enfrente del Palacio de Gobierno y desde donde se celebran esos maravillosos 15 de septiembre, el grito, ¿no? de Viva México. Bueno, venían vallando la plaza, pero a las últimas noticias indican que hay una importante manifestación con protestas contra Morena, consignas contra el gobierno, muy violentos. Vos sabés que, mira, ojalá me equivoque, pero tiene un olorcito a Plaza Maidán, un poquito de esta que se llamó Revolución de Colores, o estas protestas incentivadas por Estados Unidos para desestabilizar un gobierno. Bueno, tal vez no, pero yo le siento un tufillo a lo que sucedió en la plaza ucraniana de Maidán. ¿Qué información tenés, Atilio? La misma, tenés muy buen olfato, Telma, porque la verdad que parece lo mismo. La derecha mexicana, ultraderecha sobre todo, se ha apoderado de las consignas de la famosa generación Z, ¿verdad? O sea, la gente que... que sería la generación posterior a los millennials, ¿verdad? Exactamente. Es decir, los más jóvenes. Los más jóvenes, la derecha se aprovechó de eso, ¿no es cierto? Organizaron esta manifestación, grupos fascistas disfrazados de demócratas llevaron la provocación porque querían provocar un enfrentamiento con la policía. Claudia dio la orden de no reprimir, dejar actuar, pero lo que pasa es que comenzaron a hacer destrozos muy importantes en el Zócalo y la derecha, los fascistas y todo los grupos que trabajan con ellos se salieron con la suya porque la policía no tuvo más remedio que entrar a reprimir, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué pasa esto? Te digo un informe que me llega de gente muy vinculada al gobierno mexicano, me dicen textualmente, desde mi perspectiva, el error es nuestro por haber abandonado las movilizaciones callejeras, ¿verdad? Alguna gente dentro de Morena, no necesariamente afectos a Claudia, veamos eso, que las internas también existen en México, claro. ¿Verdad? No necesariamente se impuso el criterio de la desmovilización para evitar las provocaciones y por lo tanto nosotros, dice él, hemos abandonado la calle y la calle la tomó la derecha. Vos sabés que, bueno, es un tema largo, tal vez lo deberíamos abarcar con mucha profundidad el sábado que viene, pero es un temazo, porque ¿qué decimos nosotros de lo que pasó con el PT, el Partido de los Trabajadores de Lula? Cuando en el primer gobierno de Lula, la desmovilización. Es un tema importante de pensar cuando estos gobiernos progresistas o nacionales y populares llegan al poder, muchas veces pasa esto, que se propone la desmovilización y, como bien decís vos, en la invasión o ese vacío lo llenan los ultraderechistas. Así es, y caen víctimas de esta creencia también difundida, profusamente difundida por los intelectuales del neoliberalismo de la derecha, de que para que un país progrese los mercados tienen que estar en calma. Y si tenés a la gente movilizada en la calle pidiendo, reclamando, protestando, los mercados se ponen locos, los capitales se
fugan, la moneda local se devalúa, bueno, y el resultado es que llegás a este punto que es la primera vez en mucho tiempo que se produce una manifestación tan grande y tan en contra del gobierno en la historia mexicana. Un gobierno que, digamos, tiene una alta popularidad. Muy alta popularidad. O sea que es raro, realmente esta es una movilización muy rara. Quiero comentar que hay, por lo menos, se habla de varios heridos, y muchos de ellos son justamente policías, por esto mismo que estabas comentando. Paula, ¿querías hacer un comentario? Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, sí, les quería comentar justamente que fue convocada en nombre, muy vaticinada, muy preparada por los medios de comunicación hegemónicos, apelando a esta figura de la generación Z, con la figura incluso de un anime muy conocido, yo lo conozco porque mi hijo lo mira, One Piece, con el personaje, y fíjense que fue muy interesante porque varios y varias de los jóvenes que se sienten identificados con eso salieron a decir en el mismo México que no convocaban para nada a esta marcha fascista en la que se había subido los principales referentes del PAN, del PRI, ¿no? De los derrotados en todas las últimas elecciones. Pero bueno, a pesar de eso, evidentemente hay oposición al gobierno de Claudia, no estoy negándolo, pero sí entender lo que ustedes, ratificar esto que ustedes estaban diciendo, que fue acicateado absolutamente por la oposición de derecha, incluso neofascista, con muchos recursos, con los medios corporativos, pero apelando falsamente, utilizando esta identidad, pero sin el consentimiento, vendiéndola como algo genuino, espontáneo, despolitizado, ¿no? Porque lo ponen generación Z como si ser de una generación significara algo, y en realidad, bueno, muchos y muchas salieron a desmarcarse de eso, también hay que tener en cuenta. Pero bueno, veremos qué pasa. Claro, bueno, la generación Z en realidad está tomando bastante presencia en distintos países. Esta vez lo que se está intentando es hacer crecer esa identidad. Acá algunas de las consignas son, por supuesto, en contra de la cuarta transformación, o sea que involucra también el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las consignas dicen: fue un horror estar con Obrador, narcopresidenta, la llaman a Sheinbaum, otra vez aprovechándose de esa trampa que es la supuesta delincuencia narco para perseguir a presidentes como Nicolás Maduro o como Claudia Sheinbaum. Fuera Morena, no somos bots, somos ciudadanos. Se calcula que son alrededor de 50.000 personas, pero el problema es que justamente, como decíamos recién, son altamente violentos y están buscando, o sea, provocaron al punto de que Sheinbaum, que no quería reprimir, tuvo que dar la orden. Claro, y recordemos una cosa muy importante. Hubo una elección del Poder Popular del Poder Judicial en México. Eso se modificó la Corte Suprema de México. Corte Suprema que antes, ¿no es cierto?, había convalidado solicitudes de grandes grupos empresariales para evitar pagar impuestos o que les hicieran una rebaja escandalosamente grande a los impuestos que tenían que pagar. Esta nueva Corte Suprema, presidida, se me va el nombre ahora, pero es un juez originario del estado de Oaxaca, entre paréntesis simbólicamente el estado del cual era originario nada menos que Benito Juárez, que también era abogado. Este hombre y la nueva Corte se han puesto absolutamente en contra de eso. Señores, ustedes tienen que pagar. Entonces la derecha, digamos, organiza, por eso muy bien lo tuyo de Maidan, de Plaza Maidan ahí en Ucrania, organiza con el apoyo por abajo, por abajito, como dicen en México, de la embajada, ¿no es cierto?, que está permanentemente operando, movilizando, aportando, etcétera. Y yo creo que por el estilo de protesta es muy raro en México una cosa como la que hemos visto recién en la televisión. Así que habrá que estar muy, muy atento, y la ponen a prueba nada menos que a Claudia Sheinbaum, que es una persona que evidentemente va a reaccionar como debe reaccionar. Con el Poder Judicial, Atilio, te quería recordar, es muy importante esto que decís, porque no solo reformaron el Poder Judicial, sino que dieron un ejemplo para toda América Latina. Así es. Con los poderes judiciales desastrosos e injustos, antidemocráticos y vitalicios que tenemos, este paso que dio Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum puso en acción es una democratización del Poder Judicial. Y uno de los principales boicoteadores de esta medida fue
nada más y nada menos que el embajador de Estados Unidos, obviamente. Y el otro, creo que es el hipermillonario que hay en México, dueño no sé de cuántas cadenas de televisión, etcétera, Salinas Pliego se llama, que tiene una fortuna que debe y que no paga, y que además se amparaba con el Poder Judicial, y los jueces le respondían, ¿verdad?, al empresario en lugar de decirle, señor, usted la ley manda que tiene que pagar estos impuestos, páguelo, y le daban permisos, autorizaciones, postergaciones, revaluaciones, etcétera. Esto lo denunció varias veces López Obrador, y bueno, ahora la cosa se terminó, y por eso probablemente veamos que estas manifestaciones se pueden volver a repetir en México. Sí, porque además, viéndolo en un cuadro más amplio, Atilio, sabemos que México, Brasil, los dos grandes países que están en este momento con presidentes progresistas, Colombia, Venezuela con presidentes progresistas, y en este momento hay una disputa regional por las cuales lamentablemente Argentina, también Bolivia, lamentablemente Ecuador y Paraguay son los, digamos, niños buenos y alumnos obedientes de Estados Unidos. O sea que desestabilizar a un país nada más y nada menos como México es también fundamental, ya si lo vemos desde el plano geoestratégico. Una cosita más, compañeros, para apoyar esto que Telma decía, que son revoluciones, intentan generar caos desde las revoluciones de colores, ¿no? La presidenta misma, Claudia Sheinbaum, salió a denunciar que usan millones de bots en redes sociales para justamente esta convocatoria. Y miren, estoy leyendo una nota para que vean del diario Clarín, ni siquiera estoy usando otras fuentes más del palo del campo nacional y popular. Dice que una investigación que se publicó en el medio mexicano Milenio, realizada con su propia inteligencia artificial, reveló que de los 17 millones de interacciones en redes que generó la manifestación en las últimas 4 semanas, solo 54% fue de humanos, el 46% correspondió a aplicaciones de software automatizadas. 8 millones de bots promovieron el 15N. Bueno, y así da muchos datos, en fin, ¿no? Y dice que vienen de contratados estos bots en tiendas de bots colombianas, argentinas y españolas. Bueno, voy a reiterar el libro por quienes quieren escribirnos y pedir papeles de la política, 1999-2025, de Miguel Ángel Pérez Pirela, que es el coordinador internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, y director, nosotros lo tuvimos ya varias veces en el programa, y director de la Iguana TV en Venezuela, con prólogo de Atilio Borón, para retirar en Badaraco, Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos, 921, acá en la capital. Y vamos a una tanda. Diálogo Internacional. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Mundo Agradable. En su nuevo horario, los domingos a las 17. Mundo Agradable. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda.
Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Diálogo Internacional. Hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Bueno, y hablábamos de las elecciones de mañana en Chile, importantísimas. Se va a elegir al sucesor del presidente Gabriel Boric o sucesora, vamos a ver. Y también se renueva en su totalidad en la Cámara de Diputados y se eligen 23 senadores. O sea que son elecciones presidenciales y legislativas. Pero para hablar de las presidenciales especialmente, estamos en comunicación con Jaime Lorca, que es referente del Partido Socialista de Chile. ¿Qué tal, señor Lorca? Acá Telma Luzani, Atilio Borón y Paula Klachko en Diálogo Internacional desde Buenos Aires. Hola Telma, mucho gusto. Hola Atilio, hola Paula. Dos aclaraciones, creo que ya las he hecho antes. Yo no soy referente del Partido Socialista, yo soy socialista de corazón. Sí, cierto. Segundo, encabezo yo una organización de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que eran socialistas y que enfrentaron la dictadura en los primeros años, los años del terror. Fundación Memoria y Futura. Exactamente. Muy bien. Ahí ya estamos con precisión. Bueno. Y ahora queremos precisiones entonces sobre las elecciones de mañana. Bueno, eso es como tener una bola de cristal, porque fíjate, francamente, yo creo que las encuestas, si hay múltiples, unas más, otras menos, no son del todo predictivas de lo que va a ocurrir, ¿ya? Por la forma como toman, no son probabilísticas, no son estratificadas, aleatorias, proporcionales, etcétera, ¿no? Con los criterios de la estadística para encuestas. Básicamente son algunas muestras, algún conjunto, y que se hacen encuestas telefónicas, que de repente el encuestador las rellena con los amigos, también, en fin. Pero más o menos te da un pulso. Yo tengo una hipótesis, Jaime, porque... Jaime. Como en estas elecciones, es importante que el oyente argentino lo sepa, por primera vez es un voto obligatorio, se van a sumar nada más y nada menos que 7 millones de chilenas y chilenos, no sé si todos los 7, pero mucha gente. Entonces, me parece, mi hipótesis es que va a ser mucho menos predecible el resultado del voto. Porque la gente que se sume va a ser, no sé, apolítica, de las que no votan nunca. Muy bien. Bueno, te escucho. Muy bien, gracias. Muy bien, Telma, lo has dicho mejor que cualquiera, porque piensa tú, Boric, por ejemplo, de la última elección presidencial, y ese parlamento fue electo con voto voluntario e inscripción obligatoria. Ahora tenemos inscripción automática y voto obligatorio, ¿ya? Y eso potencialmente te da un poco más de 15 millones de chilenos y chilenas votando mañana. Obviamente ahí descuéntale tú, típico, por múltiples razones fundadas o no, 1,5 millones, por lo menos. Entonces va a votar como un universo de 13 millones, 12 millones y tanto por allí, ¿ya? Evidentemente lo que tú dices es muy cierto. Acá aparecen 4 o 5 millones que nunca han votado antes en este tipo de elecciones, ¿ya? Votaron en los plebiscitos, en los plebiscitos de salida de los procesos constitucionales 1 y 2, plebiscito del proceso de salida constitucional que ponía fin al modelo neoliberal en Chile y que fue ampliamente rechazado por esa mayoría de votantes, porque curiosamente la derecha pasó el gol de que era con voto obligatorio. Entonces, entramos con un voto voluntario, se eligieron concejales progresistas para redactar la Constitución, a la salida, pum, perdimos porque teníamos el voto obligatorio. Claro. Entonces este es el primer experimento, por eso que hay que tomar con pinzas las cuestiones. Con todo, las encuestas muestran
que pasarían a la segunda vuelta al balotaje, que es muy pronto, es en diciembre 14, me parece a mí, ¿ya? Es decir, muy pronto, es un mes, pero lo lógico. Dos, que sería Janet Jara, que pasaría en la posición principal. Eso como hay consenso, ¿eh? Y por la simple razón de que el gobiernismo, más la democracia cristiana, que no estuvo en este gobierno de Boris, ¿no?, está unido en torno a esa candidatura. Las otras candidaturas que hay por la izquierda son bastante simbólicas y marginales, no tienen ninguna mayor relevancia, y yo creo que no vale la pena tampoco detenerse a comentar de ella. La candidatura de Janet Jara es una candidatura que debe estar sacando mañana algo parecido a lo que tiene el gobierno de apoyo en las encuestas, que es como un tercio, un 30-35%, en ese rango, ¿ya? Eso en primera vuelta. A lo mejor no saca eso en primera vuelta y saca cerca de 30, ¿ah? Entre 28, 30, por ahí debería andar. La derecha, ¿no es cierto?, en términos electorales, está escindida en tres candidaturas principales, ¿no?, que son toda una armada alemana. Aquí que tenemos a Kaiser, a Katz y a Matei, ¿ya? La más moderada, Matei, que es la representante, digamos, de la derecha tradicional, ¿no?, del partido que acompañaron en la postdictadura el sostenimiento del modelo, ¿ya? Modelo que entró en crisis por ahí por el 2008, ¿no? Y que hoy día dio origen a una ultraderecha que está escindida en dos candidatos. Katz, de los republicanos, que ya ha sido 2 veces antes el candidato, o sea, es su tercera postulación, ¿ya? Y Kaiser, ¿no?, que es un fenómeno nuevo, emergente, es un personaje bastante estrambótico. Su hermano, ustedes saben que es muy cercano a Axel Kaiser, al desquiciado que tienen ustedes de presidente allá, ¿no? A Milei, sí, claro. A Milei, sí. Pero este Johannes, ¿ya?, que político, demagogo, un tipo igual que Hitler, un austriaco, un tipo que realmente no tiene ningún currículum de nada. Yo creo que nunca se ha titulado de nada, nunca ha hecho nada. Creo que alguna vez hizo delivery o manejó Uber, y resulta que salió diputado por el distrito 10, que es un distrito muy importante en Chile, con una muy buena votación, a raíz justamente de del ambiente de rechazo al proceso constitucional que cambiaba a Chile, ¿ya? Que logró por muchas razones la derecha hacer fracasar. Entonces, Johannes Kaiser es un peligro, ha ido subiendo sobre todo entre sectores de la clase media baja, sectores populares, ¿ya? De lo que estos marqueteros en sus clasificaciones hablan del C2, del C3, ¿no es cierto?, no, incluso del D, ¿ya?, en segmentos, ¿no? El D siendo la clase popular, ¿verdad? Claro. Sí. ¿No? Y el C2, C3, claro. Claro, y los marginales son los E, ¿no? Que eso casi no le importan a los marqueteros porque esos no compran, subsisten nomás, ¿no? No van a los malls, no van a los shopping centers. Entonces, en ese segmento tiene, y sobre todo de hombres, y una edad, un grupo etario más o menos de 40, 30 y tantos, o sea, ya hombres adultos, que se identifican con su agenda valórica, que son todos los prejuicios de la derecha, todo. Que Katz ha hecho esfuerzo por ocultar, él piensa lo mismo, pero lo tiene medio guardado, porque ya ha sabido que con eso se gana el repudio del sector femenino, de la juventud, etcétera, etcétera. Bueno, las encuestas dicen que el que pasaría no sería Kaiser, sino que sería Katz, ¿ya? Yo creo que sería mejor que pasara Kaiser, porque Kaiser genera más anticuerpos en sectores de la derecha tradicional y sectores de la centro que han estado dispuestos a apoyar a la derecha en los últimos años, ¿ya? Pero creo que eso es mucho, Kaiser es mucho, y esa gente no es que votara por Jara, porque son anticomunistas profundos. Claro. Pero sí podrían abstenerse o podrían votar en blanco, nulo, no sé, cualquier cosa que no le implicara una multa tampoco. Claro. Una multa. Ahora, Jaime, dime una cosa, ¿cómo se gana en el balotaje en Chile? Por mayoría simple.
sobre la base de votos válidos, sobre la base... Claro. Sí, o sea, el que saca más votos. De los dos que pasan, el que saca más votos. Podría ser que la Jara sacara 34 y el otro personaje sacara 28. Claro. Y ahí ganó la Jara. Por una gran cantidad de votos nulos, votos en blanco, que no se contarían entonces. Lo que no se cuentan. No, para el efecto es quién saca más votos en el segundo balotaje y ahí está. Ya. Porque fíjate que ahora, ¿cierto? Para haber ganado en la primera vuelta se requería más del 50%. Claro. No como en Argentina, que es el 40% y el segundo una diferencia de 10%. Sí. No, acá es 50%. Y yo creo que eso la Constitución lo ha hecho como formas de que nunca más ocurra lo que ocurrió con Allende, que con poco más de un tercio, Allende electo por el Congreso, ¿no es cierto? Porque esa era la primera mayoría, era la tradición que se elegía a la candidatura más votada. Por lo tanto, yo creo que en segunda vuelta está abierta la cosa, pero creo que es más fácil si fuera el extremista de Kast y muy difícil si fuera la Matei, que yo creo que no va a pasar la Matei. Ya. Porque en el caso de la Matei, ella podría juntar, a los extremistas de Kaiser Kast, ¿no es cierto?, pero también a sectores de centro, y a la democracia cristiana, y a la democracia cristiana. Y a amplios sectores de la democracia cristiana, porque lo que hoy día queda como el Partido Demócrata Cristiano es una sombra de lo que el partido fue. O sea, el Partido Demócrata Cristiano al inicio de la transición, que ellos se llamaban primus inter pares, ellos eran sobre un tercio por sí mismos, 30 y tantos % tenía la democracia cristiana. Ese rol podría pasar a cumplirlo el Partido Republicano. Claro. Porque Kast, al revés de Kaiser, tiene una estructura nacional de partido, se ha dedicado el tipo a recorrer el país, a organizar un partido, y van a sacar diputados en casi todos los distritos, y eso no lo tiene Kaiser. Por eso yo digo de que lo más probable es que pasa Kast. Lamentablemente, digamos, tal vez se hizo, no sé, digo lamentablemente en caso de que no se hubiera hecho, habría que haber manifestado fuertemente el apoyo a Kaiser, levantar la candidatura de Kaiser, ¿no es cierto?, que era, de alguna manera se hizo en 1970 cuando la gente de la Unidad Popular, sobre todo el Partido Comunista, inflaron, así decía la expresión de la época, la candidatura de Radomiro Tomic de la democracia cristiana, que se venía cayendo en las encuestas, con el peligro de que si Tomic se derrumbaba, ese voto se iba para Alessandri y ganaba Jorge Alessandri la elección. Y hubo una actitud muy, muy pragmática y práctica y concreta de los camaradas que iban a los actos de Radomiro Tomic y entonaban aquellas consignas. Te digo porque yo estuve en algún... Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Además era un personaje que te hablaba de una vía no capitalista de desarrollo, digo. O sea, otra cosa, otro tiempo. Para ver, claro, la época histórica. O sea que, bueno, ¿tú crees que realmente, pese a esto, Kast sería aparentemente quien llegaría a la segunda vuelta? Y ahí sí estaría muy, muy peliaguda la pelea, ¿verdad? Yo creo que sí, que hay posibilidades, pero yo la veo bien cuesta arriba. Quiero advertirles al tiro de que lo que se puede hacer en el próximo mes, lo que no se ha hecho en toda la transición, lo que se ha hecho es dejar de estar con la gente, ¿no? Claro. Dejar de trabajar, el trabajo de base, el trabajo de territorio, la educación política acá. Los medios de comunicación están completamente hegemonizados por el poder económico, la ultraderecha, la derecha. La educación, la cultura, todo ha ido en desfavor y se ha ido instalando una forma de pensar en Chile que es muy funcional a estos discursos, esto de el aumento de la criminalidad, que es real, pero que está sobreexagerado por los medios, y esos discursos lo vuelve a recoger gente que se supone de izquierda, progresista, ese discurso que va de que hay que sacar los militares a la calle, que hay que militarizar, que hay que sacar zonas de emergencia y bueno, por supuesto asociando todo este aumento de la criminalidad a la cuestión de la inmigración, particularmente de venezolanos, que acá es bastante grande, son alrededor de 800.000 venezolanos que hay. Pero no hay ninguna estadística que diga al contrario, de que los crímenes Jaime, justamente yo estaba mirando por esa misma razón, porque como da
entre comillas, la casualidad de que ahora la inseguridad y el narcotráfico se ha vuelto en todos los países excusa perfecta para la militarización y la represión, estuve buscando en un índice que se llama Índice Global de Paz, en inglés es Global Peace Index de este año, el lugar de Chile. Y resulta que Chile no solo está mejor posicionado de que está el gobierno de Boric en el plano mundial, sino que ese índice lo coloca como el país latinoamericano con más seguridad y mayor paz, incluso por encima de Uruguay, que hasta ahora era el país menos peligroso de la región. O sea que esto avala o avalaría lo que estás comentando, que el tema de la seguridad realmente no es un problema, pero tanto Matei, que habló de, parecido acá se dice cárcel o bala, y a ella dijo cárcel o cementerio, Katz, que creo que Kaiser puso directamente la pena de muerte, y Katz también quiere al estilo Bukele cárceles de alta seguridad, no sé. Bueno, los discursos de ellos fueron muy sobre ese tema. Quería, para terminar, que digas esto, ¿cuál es la propuesta de ellos y cuál es la propuesta que hizo Jara? Bueno, en general, ¿no? No en general, no solo seguridad. La verdad que cuando uno escucha a los candidatos en general, escucha como un coro más o menos uniforme en ese terreno, ¿ya? Y te quiero decir que lamentablemente la candidatura de Jara es la que más medidas antidelincuencia y de refuerzo al orden público tiene. Cuestión que a mi juicio es necesaria, porque aunque es cierto lo que tú mencionas, Telma, de este Global Peace Index, es muy válido, y eso sirve para la lucha ideológica y para confrontar los mitos de la ultraderecha particularmente. No es menos cierto que esto es un problema real en las poblaciones, sobre todo. Hay un tipo de crimen, Telma, mucho más violento y brutal de lo que había antes, exceptuado el periodo de la dictadura terrorista, 73-78, ¿cierto? Y posteriormente la represión a las protestas populares. Pero en Chile no era normal encontrar de repente cuerpos descuartizados, gente, en fin. Y cuando tú analizas esa cuestión, eso está asociado al narcotráfico. Al narcotráfico. Claro. O sea, es súper importante que en una agenda progresista ese tema no se pase de largo y se tome el fil, pero es bastante multifactorial, multivariable la forma de enfrentar la cuestión de la criminalidad y del aumento de la criminalidad. ¿Ya? Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Por lo menos por mi parte quedó clarísimo. Vamos a esperar a ver qué pasa mañana. Cruzamos los dedos, ojalá que vaya todo, pero sobre todo para el 14 de diciembre, ¿no? Así que seguro, sobre todo. En mi parte, no sé si, Atilio, vos tenés alguna pregunta más. No, nada, simplemente esperar que haya un comportamiento anómalo por parte de esos millones de nuevos votantes que de repente dicen, démosle la chance a esta mujer, una mujer de pueblo que se comunica muy bien. No necesariamente esa gente se va a ir a votar por esta gente de la derecha tan repugnante, ¿no? Sobre todo el caso de Kaiser. Así es. Tú sabes que acá vino el hermano de él, Axel Kaiser. Bueno, es un mamarracho igual que Milei y su gente, hablando de que el izquierdismo de cierta gente es producto de unos parásitos que afectan el cerebro, ¿verdad? Y que hacen, es una cosa es verdad, sí. Que no se puede creer. Pero bueno, yo confío. De hecho, creo que tienen una institución en común que se llama Foro Libertad o algo así. Claro. En la cual, sí. Yo lo único que le comentaría a ustedes, porque ustedes entraron en la presidencial, que claro, acá es un sistema presidencialista en Chile, es muy importante el presidencial, pero también pónganle ojo a las parlamentarias, ¿ya? Porque la derecha anda con la pretensión de ganar las dos cámaras, el Senado, la parte que es la mitad del Senado que se elige y el total de la Cámara de Diputados, pero hay un problema para la derecha que podría actuar en nuestro favor. ¿Cuál es? Que ellos partieron en dos listas bien diferentes, la derecha tradicional en una y todos los grupos más extremistas, los libertarios, los republicanos y los socialcristianos, que son los evangélicos, y que toda esa historia va a ser una lista potente que le podría quitar harto a la otra, y eso les merma las posibilidades, porque yo creo que la derecha va a ser, en términos absolutos, mayoría, pero en términos de electividad puede que los perjudique, ¿ya?
en varios distritos. Entonces, yo creo que el Parlamento a lo mejor queda para ellos, pero no queda tan como ellos quisieran. No van a lograr esos 4/7 que son necesarios para reformar las leyes orgánicas constitucionales como ellos quisieran. Claro, creo que va a haber un freno. Bien interesante, porque a partir de eso también vamos a ver este nuevo electorado del que hablábamos al comienzo de la nota, este electorado que hasta ahora es enigmático, pero a partir de ahora vamos a conocer bien. Bueno, muchas gracias, Jaime, por tu atención y te estaremos molestando igual después en la semana. No, ninguna molestia, al contrario, un gustazo. Bueno. Siempre lo escucho cada vez que puedo. Bueno, muy bien. Un abrazo. Gracias. Otro para ti. Chao, Telma. Chao, Paula. Chao. No la vi a Paula, pero está No. Está es virtual hoy, Paula. Ya muy bien, dejamos tu saludo. Ya. Bueno, estábamos hablando, como comentábamos, con Jaime Lorca. Él mismo se dice un socialista de corazón, de la Fundación de Memoria Futuro. Y ahora, Atilio Borón, Telma Luzani, Federico Montero, Paula Clasco, Marcelo Rodríguez, Florencia Turci Colombo. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos Radio. Bueno, acá estamos a pocos minutos de conocer quién va a ser el ganador del libro que van a tener que buscar, el ganador o la ganadora por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, a partir del jueves que viene. Así que bueno, le pido a Lean, cuando esté decidido el ganador o la ganadora, que me avise. Mientras tanto, quiero recordarles que hay una cooperativa de trabajo que se inicia con el objetivo de generar un espacio autogestionado por sus trabajadores. Es una cooperativa de frutas y verduras, muy buena, muy saludable, y es una participación de la organización, está integrada por distintas disciplinas y experiencias de vida. Como decía, una es la vocación de hacer, se llama Iriarte Verde, y para quienes quieran, lo recomendamos, está esta venta de frutas y verduras muy sanas y a muy buen precio. El lugar es Río Limay, 1233 en Barracas. Teléfono 4301-9710 y es de martes a viernes de 9 a 18 o sábados de 9 a 14. El celular y para WhatsApp es 15-3603-0810. Bueno, y nada más por ahora. Le agradezco nuevamente muchísimo al productor Leandro Deza, Gustavo Hoffman, que estuvo en la operación técnica, en streaming, Santiago Martínez, y vamos a dar sí o sí ya mismo el nombre de ganadora. Es Mónica Salazar, DNI 139, termina con 139. Así que bueno, Mónica, ya sabés, a partir del jueves en Librería Badaraco, este libro prologado por Atilio y escrito por el representante de Iguana TV, el venezolano, ahora sí me fue el nombre, Miguel Ángel Pérez Pirela. Y como siempre, entonces nos despedimos hasta el próximo sábado. Probablemente ya tengamos los resultados electorales, tanto de Ecuador como de Chile. Vamos a saber mucho mejor lo que está pasando en México. Vamos a estar pendientes de Venezuela y de esos otros lugares en el mundo que tanto nos preocupan y que tanta importancia tienen, aunque nos olvidamos en la vida cotidiana, tienen mucha importancia para todos nosotros. Entonces, hasta el sábado que viene, y ahora se quedan escuchando un gran programa de tangos. El tango será popular o no será. Hasta pronto.